Saludos cordiales, mi nombre es Tatiana Beatriz Baque Guzmán y el día de hoy vamos a hablar sobre la recuperación de evidencias basadas en la red. La recuperación de evidencias basadas en la red dentro de lo que es el área de informática forense permite identificar, capturar los registros que se encuentren asociados a comunicaciones que se hayan realizado entre diferentes tipos de dispositivos, así como también la información que se encuentra almacenada dentro de los discos. La evidencia de red como tal es inherente, volátil y requiere una respuesta y captura oportuna para poder conservar su valor probatorio. La recuperación de evidencias basada en la red consiste en obtener información técnica, es decir, paquetes, logs, flujos o información que permitan un incidente asignado, reconstruir un incidente, asignar direcciones IP o establecer la cronología de algún suceso, detectar patrones y atribuir acciones a las personas que corresponden. No basta tan solo con realizar capturas o quedarse con quién o cómo, cuándo se obtuvo cada una de esta información, sino también que hay que preservar la integridad y la admisibilidad de esta información. Es importante mencionar que la evidencia de red es volátil y capturar antes de que ésta se suscriba debería ser uno de los pasos más importantes para poder tener información que sea probatoria. ¿Qué se refiere al término probatorio? Si hablamos en términos legales, el término probatorio me va a permitir probar que esa evidencia cumple con los lineamientos para poder ser presentada como una evidencia digital. Recordemos que hay pruebas que al momento de ser presentadas son inadmisibles por cuanto su valor probatorio no contiene cadena de custodia, ni integridad, ni mucho menos admisibilidad. Entonces, una vez que tenemos claro esta información, podemos hablar un poco más sobre este tema de la recuperación de este tipo de datos que se basan netamente en la red. Existen 5 fuentes principales, entre ellas tenemos en primer lugar los que son capturas de paquetes, también conocido por las siglas CPK. Esto implica que aquí a través de este tipo de capturas vamos a poder tener el registro de forma detallada de las comunicaciones que se realizaron. Estos incluyen los protocolos, los puertos, los payloads, es decir, cuando no está cifrado, y las cabeceras que permiten reconstruir sesiones y extraer artefactos. También tenemos lo que son los logs de firewall. Estos, en cambio, son eventos de conexión permitida, tanto de las IP bloqueadas como desbloqueadas. A través de ello podemos conocer las IP tanto de origen como las IP de destino, los puertos, los timestamps, con la finalidad de poder delimitar el alcance y los vectores de entrada para obtener dicha información. Registros de servidores. A través del registro de servidores nosotros podemos obtener lo que son autenticaciones, los accesos, los errores y las trazas de aplicaciones que complementen la evidencia de forma correlacional, es decir, que estén directamente relacionadas con la información. En esta parte no es que nosotros analizamos directamente los dispositivos como tal, ¿no? Sino todo lo que queda registrado. Recuerden que cuando nosotros usamos un computador hay un registro de todo lo que se realiza, y en empresas donde manejan o tratan muy bien los temas de seguridad, toda esta información siempre se va guardando. Quién entró, quién salió, quién se autenticó en la base de datos, quién permitió, quién le dio el acceso, permitiendo así esclarecer los hechos de alguna situación cuando se trate de encontrar evidencias dentro de lo que es la red. También tenemos los sistemas IDEs o también llamados IPs y NetFlow. Estos, en cambio, son alertas de anomalías, de los metadatos, de los flujos, de los volúmenes, de la duración que tiene dicha información. Estos, en cambio, permiten facilitar que se priorice y se reconstruya el comportamiento lateral del atacante. Normalmente los atacantes, cuando, valga la redundancia, van a atacar la base de datos, ellos van dejando rastros cuando no son profesionales. Existen, recordemos que hackers bastante profesionales que intentan ir borrando los datos, la forma de conexiones, utilizan otro tipo de aplicaciones para poder acceder de diferentes partes del mundo, como el VNP, para no ser rastreado de forma inmediata. Y que la persona que está realizando dicha investigación le tome un poco más de tiempo encontrar las direcciones IP, los lugares de acceso, toda esta información. También tenemos los DNS y otros servicios. Es decir, que nosotros podemos consultar los DNS, las resoluciones, y estos nos van a ayudar a detectar los I2, los dominios maliciosos y cuando hubo un redireccionamiento de información. Por ejemplo, hay hackers que capturan una página web, la clonan, pero al momento de que ingresa acceden a otra web. Por ejemplo, esto lo hacen para poder capturar los datos de las cuentas bancarias o de las tarjetas de crédito. Por ello que hay que tener bastante cuidado a la hora de realizar compras con datos personales bastante sensibles que podrían ser robados o direccionados a otros lugares. Técnicas claves de recuperación y análisis. Tenemos que tener en cuenta que para cada evento tenemos diferentes formas de recuperar la información.
Hace días atrás vimos cómo recuperamos información desde un programa llamado Recuba. En cambio, el día de hoy vamos a mostrar cuáles son las técnicas para poder obtener desde la parte de la red, o sea, desde la recuperación de datos de la red como tal. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos capturar paquetes, que ya esto sirve para el análisis forense de forma detallada. Existen múltiples programas para realizar este tipo de capturas. Uno de ellos es Wishart, donde podemos capturar los paquetes de datos, el direccionamiento, el tiempo de espera y mucha información que pueda ser relevante para la recuperación de cierta información que podría ayudarnos a reconstruir los hechos como tal. También tenemos lo que es el análisis de los correlacionados, que esto me permite construir las líneas temporales, o sea, en qué línea pasó cada evento, cada suceso, o cómo se dio el presunto delito, o cómo se dio esta información. Nosotros tenemos que entender que estos tienen una correlación de eventos entre múltiples fuentes, también denominadas como 100. Es decir, que no siempre va a salir una información de un solo lugar. O sea, cuando estamos hablando de forma técnica, hablando de hacker, ellos nunca van a utilizar la IP de ellos, a menos que sea un hacker que recién esté iniciando. El hacker profesional siempre se va a ocultar, va a tratar de que su información como la IP no sea rastreable, porque de esa forma tiene más oportunidades de seguir robando la información. Estudio de metadatos en tráficos cifrados. Esto me permite analizar cuáles fueron los patrones temporales, el tamaño y la frecuencia. Es muy bueno para que las personas no sean estafadas tampoco. Que ahora este es el delito más común que hay, del shipping y la suplantación de identidad. Son los que más se mueven dentro de lo que es el país y es donde las personas más caen porque no reconocen de dónde viene la información. Okay, por ejemplo, ahora está de moda de contratar que tú mandas tu currículum a través de páginas como CompuTrabajo o Multitrabajo y resulta que te llaman de otra empresa. Te dicen que eres el mejor elemento, que no estás compitiendo con ninguna empresa, ni nada por el estilo, y te mandan un documento. Si tú estudias esta materia, lo primero que deberías analizar son dos puntos. Uno, si tú aplicaste realmente a esa empresa, ¿por qué te está llamando? Dos, si el documento que te envían realmente es original o simplemente fue colocado luego información que no es pertinente. Te podrías dar cuenta por la redacción del documento, por la forma del documento y también aplicando el uso de programas como Foca para analizar los metadatos. También podrías utilizar inteligencia artificial para consultar si el documento considera que tiene o no validez. Y ahí podrías ir descartando si eres o no víctima de este tipo de situación. Verificación criptográfica, es decir, los hashes, para poder mantener la integridad de la prueba. Recordemos que dentro de lo que es la recuperación y análisis, toda prueba tiene que mantener la integridad. Una vez que se rompe la cadena de custodia, incluida lo que es la integridad, esa prueba ya no es probatoria, como lo vimos anteriormente. La cadena de custodia tiene que ser rigurosa. El registro de manipulación y almacenamiento. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar donde yo encontré un dispositivo móvil como este dispositivo móvil yo tengo que llenar una hoja de ruta que la denominan cadena de custodia. Cómo lo encontré, si lo encontré con clave o no, cuál era el acceso, estaba conectado a la red, tenía algo o no. Si yo no cumplo la cadena de custodia desde el inicio, desde que estoy manipulando el dispositivo, la otra parte puede argumentar que yo rompí la cadena de custodia y que no le di un uso completo ni cuidé la integridad de la misma. Por lo tanto, dentro de un juicio, esa prueba ya no va a tener ni integridad ni cadena de custodia y ya no va a ser probatoria. Es decir, que yo no la podría utilizar para probar el presunto delito del cual se está intentando culpar a la persona a la cual encontramos el dispositivo telefónico o la red o la computadora o lo que sea o lo que sea que se pueda considerar como parte de recuperación de información valiosa. Como una práctica que podemos recomendar desde la perspectiva de la recuperación es que deberíamos generar los hashes, hash 256, al momento que se extrae el PCK o los lots para poder conservar copias forenses inmutables. ¿Qué quiere decir? Que no puedan ser refutables ni puedan decir que perdió integridad, que perdió cadena de custodia, que incumplió los principios de privacidad, entre otros. Entonces, una vez que yo hago los procedimientos de forma correcta, no voy a tener ningún problema a la hora de poder presentar, porque he conservado la integridad, he mantenido la cadena de custodia y lo más importante es que no hubo una manipulación externa. Y aquí puedo dar un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, cuando pasó lo del caso Ligados, muchos de los asambleístas dijeron, no, esos dispositivos pasaron primero por mano de Daniel Noboa y él ya manipuló, ya hizo esto, ya hizo aquello y ya esa prueba no vale. O sea, quisieron desvirtuar la prueba manifestando que había habido una manipulación previa. Sin embargo, luego, en el proceso que llevó este caso, pudo probar que no hubo manipulación, como se dice, y que cumplió lo que es cadena de custodia, cumplió lo que fue el registro de manipulación, así como también el almacenamiento. ¿Cuáles son estas herramientas que a mí me permiten realizar
ese tipo de análisis como tal. Como yo les mencioné, Wireshark. Este software hace un análisis detallado de los protocolos, me permite hacer un filtrado avanzado de los paquetes para poder así extraer evidencias y poder reconstruir sesiones. Vamos a suponer que estamos hablando de un caso de pornografía infantil. Al momento que estamos buscando la información a través de Wireshark, podemos ver cuáles fueron, en este caso, las páginas que ellos visitaron, cuáles páginas fueron las que ellos movieron, dónde subieron los contenidos. Y a través de esta aplicación podríamos capturar y poder sostener como prueba de que lo que mencioné pasó o no pasó. Otro programa que también tenemos es el TCP-DUMO. Este, en cambio, captura de forma ligera lo que es la CLI y es bastante útil cuando hablamos de recolección de datos de forma inmediata o scripting en entornos que estén bastante restringidos. Por ejemplo, este tipo de personas que cometen delitos fraudulentos en la área de redes normalmente utilizan BNPs, otro software para que toda la información esté como restringida a las investigaciones. Pero cuando se hace una investigación de forma correcta, con los software necesarios, pueden llegar hasta cualquier cosa que esté aparentemente bloqueada. Otro software que tenemos es el Network Miner. En cambio, este permite la extracción de archivos, ya sean imágenes o credenciales, desde el PSCAP, lo cual facilita la identificación de... Tenemos otro software llamado Zen. Este, en cambio, es un motor de análisis pasivo que ayuda a generar logs de forma estructurada con HTTP, los DNS. Esto, en cambio, sirve para hacer análisis a gran escala y detección forense. O sea, este software me da más información directamente relacionada con la parte de la computación forense, es decir, que me va a dar más a detalle la información. Pero recuerden que todo este software que yo menciono son software que pueden ser utilizados por empresas para hacer análisis, auditoría. Sin embargo, cuando hablamos de temas policiales o programas bastante pesados con los cuales pueden realizar muchísimas cosas que tal vez nosotros que no sabemos mucho del tema podríamos pensar que no. Todo lo que tiene que ver con tecnología siempre deja un rastro. Y este rastro es la oportunidad para las personas que realizan este tipo de recuperación de información poder demostrar que no hay crimen perfecto y que todo se encuentra a su debido tiempo. Otro software que tenemos es Snort. Este, en cambio, se basa en reglas para poder detectar y crear alarmas tempranas de patrones de ataques que esté conociendo. Por ejemplo, yo tengo un correo de Hotmail que no sé por qué, o sea, no es que este correo tiene información sensible, pero por alguna razón siempre recibo ataques de personas que quieren abrir el correo y me sale de Vietnam, de Rusia, de Perú, de Estados Unidos, un montón de países, ¿no? La verdad es que siempre que veo la cantidad de alertas que me llegan, me da bastante gracia saber que un correo que para mí es insignificante, quizás para ellos es algo importante, o sea, no tiene información importante, pero yo lo preservo porque es mi primer correo electrónico y obviamente tiene un recuerdo sentimental para mí. Pero sí me da gracia ver que siempre recibo bastantes ataques que quieren abrir mi correo, que me llega el código de seguridad, pero como a mí alguna vez ya me lo hackearon, yo tengo ese correo bastante resguardado, pero no es por la información como tal, sino por el valor sentimental que tiene ese correo en mi persona. ¿Cuál sería el proceso forense cuando hablamos de redes? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que identificar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que intentamos recuperar o qué es lo que intentamos crear como evidencia. Y digo crear porque es un proceso que conlleva identificación del problema, colección de los datos o recolección de información, preservación de los datos encontrados, análisis, donde vamos ya a dedicarnos a encontrar los patrones, coincidencias o situaciones que nos lleven a establecer la realidad de dicha información. Es decir, de dónde nace el caso, qué conlleva el caso, por qué el caso se presenta de esta forma, cuáles son los elementos que tengo para armar este caso, o sea, cuáles son los indicios, porque yo no puedo crear un caso solo porque tengo la sospecha, o sea, más allá de la sospecha tiene que haber algo más concreto, una pequeña evidencia que me permita a mí creer que debo realizar un proceso forense para poder obtener dicha información. Una vez que he hecho todos los análisis, ahora sí hago la documentación de todo lo que encontré, de lo que identifiqué como problema, de lo que encontré como información, de lo que preservé y lo que luego analicé, con la finalidad de que esta prueba o este proceso forense no se caiga. Recordemos que tiene que tener integridad, cadena de custodia, para que pueda ser considerado como probatorio. Caso contrario, no sería probatorio, sino que tendría nulidad dentro del caso. Desafíos y limitaciones. Bueno, tenemos varios retos a la hora de realizar la recuperación de información en red. Uno de ellos es el volumen de datos. Es que los datos son exponencialmente grandes. Entonces ahí vamos a encontrar muchísima información, por lo cual vamos a requerir un almacenamiento grande y filtrado eficiente con los datos que realmente son críticos o son importantes para el caso del cual se está investigando. El tráfico cifrado, los TLS o los BNP, estos en cambio limitan el acceso al contenido. ¿Por qué? Porque recordemos que estas personas que delinquen a través de las redes
nunca van a usar su IP. En todo investigativo sea un poco más complejo, no digo que no se pueda realizar, sino que se hace un poco más complejo, más grande, de todas formas se puede recuperar, pero toma un poco más de tiempo. Esto obliga a analizar toda la información que contienen, tanto los metadatos como el contexto de la investigación completa. Tenemos también la retención insuficiente de logs. Esto es cuando las ventanas de conservación son cortas y esto implica que haya pérdida de la evidencia. Distribución en la nube y proveedores externos. Esto en cambio a mí me daría dificultades para obtener datos y conservar lo que es la cadena de custodia. Yo no tengo el acceso, se hace un poco más compleja esta recuperación. Consideraciones legales y de privacidad. Actualmente hay una necesidad de que tiene que haber un cumplimiento de la normativa de la Ley de Protección de Datos. Es decir, que existe esa necesidad de que debemos contar con la autorización para la exposición, reproducción de dicha información. No hay un ente como tal que realmente regule la protección de datos. Si bien la ley existe, el reglamento existe, la entidad, entre comillas, existe, realmente no hay una regulación de datos. Y es que si usted hace una búsqueda corta de su información en Google, se dará cuenta cómo está expuesta su información. Si usted tiene root, hay muchas páginas que ya copiaron su información de acuerdo a la actividad que usted tiene y ya está publicada. Por ejemplo, si usted tiene servicios profesionales, ya están en Google. Y ya hay páginas que dicen venderle los estados financieros de su empresa, de usted como persona, etc. Entonces, realmente no hay un cuidado de los datos como tal. O sea, aquí no pasa eso. Como conclusión, podemos decir que la recuperación de datos basada en la red se debe distinguir dependiendo a dónde va a estar orientada. Si yo voy a hacer la reconstrucción de incidentes, entonces el análisis de red tiene que permitirme a mí reconstruir cronologías, identificar vectores y delimitar el alcance de mi compromiso con la prueba. Es importante que se utilicen herramientas eficaces para poder realizar la captura de información que ésta sea necesaria para la reconstrucción de los hechos. Por ejemplo, Wireshark, TIP y otras herramientas que permiten transformar dichos datos que están en crudo en evidencias que sean comprensibles, procesables y probatorias, que es lo más importante. También es importante manifestar que si no hay preservación y cadena de custodia, esa prueba pasaría a ser no probatoria, porque no cumple. Si no cumple esta información en el ámbito legal, lamentablemente, esa prueba ya no es tomada en cuenta. La persona que realice esto tiene que hacer los procedimientos claros y ser una persona preparada y especializada para que pueda dar indicios o correlaciones totalmente claras. Muchas gracias. Ahora, para finalizar esta exposición, yo les voy a exponer de dónde saqué esta información o de dónde ustedes pueden leer un poco más en caso de que ustedes quieran ampliar esta información. Ciertas formas para poder encontrar la información, lo que yo quería encontrar para más o menos poder entender lo que estaba exponiendo. Entonces me tocó leer bastante información. Por ejemplo, aquí encontré un artículo sobre cómo podemos hacer o sea, qué es el TPC y por qué es crucial el Network Forensic, cómo se analizan los TPC, cuáles son las herramientas. Podemos encontrar Wireshark, el CEDUM, que fue una de las que yo mencioné, qué recomendaciones nos da y otros. También encontré este artículo muy bastante novedoso, que es una guía de usuario para poder entender un poco sobre cómo se analizan los incidentes forenses. Pues aquí encontré bastante información, cuando hay sabotaje, toda la información. Aunque esta información como tal me sirvió solo como para complementar lo que ya les había dicho, me sirvió bastante porque aquí encontramos información como el activo CPA, que fue parte de los temas que yo mencioné. Aquí también tenemos otro artículo, bueno, aquí ya lo tengo en inglés, pero todos los artículos me tocó traducirlo al español para poder un poco cuáles son los tipos de redes que se analizan, por qué son importantes, que son una captura, por ejemplo, de algo que se analizó, y me ayudó bastante para poder entender el tema de las filas. Aquí tengo otros que también tengo en inglés, todos pueden traducir al español para poder investigar cuáles son los tipos de gestión. Aquí hay un video bastante interesante que lo pueden ver en otro momento. Aquí encontré otro sobre las técnicas para garantizar la verificabilidad de los archivos de registro de eventos. Bueno, este archivo es cortito, así que lo pueden leer más o menos para que tengan una idea de cómo se crean los registros. Acá tenemos sobre cuál sería la importancia de los logs, que también los mencionamos, toda esta información sobre los retos. Algunas cosas aquí yo utilicé para lo que son las presentaciones. Acá tengo herramientas que no lo utilicé. Esta aquí sí que no lo utilicé, esta la dejé como tal, nomás la dejé para más o menos analizar, pero no había mucha información como para poder exponer dentro del archivo. Aquí tengo un manual de manejo de evidencias digitales y entornos de informática. Aquí hay bastante información más en la parte de del reconocimiento de la evidencia como tal, si es digital, si es electrónica, cuándo, cómo, cuáles son los aparatos que puedo o no puedo realizar recuperación, pero de forma más general, o sea, no tanto de la red, sino de forma como para tener conceptos básicos de lo que es la recuperación de la parte digital como tal. Acá tenemos otro, en cambio, sobre el tipo de evidencias digitales, este también me sirvió bastante como para entender cuáles entran como evidencia digital, no como la red, porque recordemos que mi tema fue de red y aquí habla de toda la parte digital, pero en la parte digital hay ciertos pasos que conllevan a la parte de red. Por ejemplo, el historial es parte de la red, los marcadores, los calendarios, aunque yo no los mencioné mucho en la exposición, quería concentrarme más en la parte de la red como tal, o sea, los DNS, las IP, de ahí. Acá encontramos en cambio
este otro archivo, o digamos como un artículo, que habla más sobre la ciberseguridad, sobre lo que es la seguridad perimetral. Bueno, yo aquí solo lo analicé yo solo analicé algunas cosas que podían ser importantes, pero no todo lo que está aquí lo comenté. Y así con cada uno de los documentos que vemos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la introducción a la informática forense. Esto ya es algo más jurídico, o sea, como para saber cuáles son las pruebas, la información forense, la escala, el delito, para conocer más o menos cómo funciona el tema de los casos. Aunque yo había investigado algunos casos donde se manejó el tema de la red, por eso les mencioné el caso de Gados, el caso del influencer con el tema de la pornografía y el caso de una ex candidata, para que ustedes tengan como un contexto de cómo a veces las personas pueden considerar que dicha información no es prueba cuando sí es prueba, pero obviamente se tienen que defender y la ley permite que te defiendas y ya luego probará, ya luego la fiscalía probará qué parte o qué indicios son correctos, así como la persona que esté siendo procesada. Y es así como yo investigué cada uno de los puntos que ustedes pudieron encontrar. Y los casos que les mencioné, bueno, son bastante sonados. Por lo tanto, consideré que la mayoría de ustedes podía comprender o entender el tema de la recuperación de información a través de la red. Eso sería toda mi intervención. Muchas gracias.